Tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a su espacio ecográfico. En esta sección hablemos de ultrasonido en 10 minutos. En las dos sesiones anteriores hemos abordado la dificultad que tiene la energía para viajar a través de nuestros tejidos cuando estamos trabajando el ultrasonido. Dijimos que eso provoca finalmente algo que se conoce como atenuación, basado tanto en la velocidad de propagación del sonido, así como en la densidad o característica física que tienen los tejidos. Sumado a eso, decíamos que generan algo de impedancia acústica. Y bueno, hoy precisamente vamos a continuar hablando de esas afectaciones que tiene la energía para ir viajando a través de los tejidos. Y para ello tenemos unos fenómenos físicos que también afectan la transmisión. Hablamos ya, incluso lo citamos antes, de la reflexión, la refracción, la difracción y la dispersión. Hoy específicamente vamos a abordar cada uno de ellos. Vamos a dedicar estos 10 minutos a complementar ese trastorno, esa perturbación, esa afectación, finalmente esa atenuación que sufre la energía desde que se emite de mis transductores, de mis cristales, hacia mis tejidos. Ya dijimos que el sonido se va atenuando 1 decibel por cada centímetro por megahertz. Así que no es la misma intensidad a 2 centímetros de profundidad que a 10. Lógico que hay una disminución muy importante. Pero ya dijimos que también el equipo compensa electrónicamente, así que por eso nosotros no nos preocupamos. Vamos a seguir teniendo imagen. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Hablaré de cada uno de estos fenómenos, pero debo decir que lo que genera la principal atenuación es la compresión de los tejidos. Esto es muy, muy importante. Si yo quiero una señal, si yo quiero eco, algo que se vaya a ver en mi pantalla, primero tiene que haber una compresión del tejido. Y esa compresión del tejido, si este es hueso, por ejemplo, sabemos que sus células son ciertamente más duras que las del hígado. Y la cercanía que tienen cada una de sus estructuras es lo que provoca mayor densidad y por lo tanto una gran impedancia acústica. Sí es cierto. Y entonces por eso decimos que esa principal atenuación es la compresión de los tejidos. Ojo, no olvidar que la impedancia acústica es la dificultad para la transmisión o la resistencia o dificultad que ofrece cada medio para la transmisión de mi energía. Y acordamos antes que quien ofrece mayor impedancia acústica por tener una velocidad muy, muy baja es el aire. ¿Ok? Bueno, pasando de ahí, hablemos primero de la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Una vez que mi tejido se ha comprimido, cual si fuera un resorte, ya lo hemos dicho antes, se va a descomprimir. Y a esa descompresión le llamamos eco, reflejo o señal. Y el eco, reflejo o señal, si estoy trabajando la 2D, ahorita no voy a hablar de Doppler, si estoy trabajando la 2D, entre más a 90 grados, entre más de frente esté al tejido o al órgano que quiero insonar, mucho mejor va a ser mi reflexión, casi del 100%. Es como si yo usara una linterna. Si yo uso la linterna dirigida hacia un ángulo, todavía va a haber luz ahí de frente a ustedes. Pero en el momento en el que yo esa linterna la coloque justo frente a ustedes completamente, en ese momento se van a deslumbrar, porque la reflexión, la llegada de la luz es total. Bueno, es lo mismo. Entonces, he comentado antes que cuando yo tengo un útero en anteversión-flexión, y yo lo quiero ver, ese útero con sus bordes curvos va a generar difracción, ya hablaremos de eso más adelante. Y entonces voy a ver unas sombras ahí atenuadas por los bordes curvos y una imagen que no está totalmente a 90 grados de mí. ¿Qué hacemos? Le digo a mi paciente, si es femenina, por favor, tome agua suficiente, llene la vejiga y en el momento de llenar la vejiga, todas las estructuras ocupan un lugar en el espacio dentro de ese hueco pélvico y el útero se rectifica y en ese momento yo lo puedo insonar bien a 90 grados. Y el eco, la reflexión va a ser máxima cuando lo tenga a 90 grados. Siempre que cualquier estructura, órgano, tejido esté diferente de 90 grados, esté ligeramente inclinado y no totalmente de frente a mí, voy a tener dificultades para verlo. La reflexión no va a ser de 100%. Entonces, la cantidad de sonido reflejado
va a estar determinada, ¿cierto?, por la diferencia de impedancias entre las dos capas de tejido, así como del ángulo de incidencia, por supuesto. Entonces, si yo quiero tener la máxima reflexión, recuerden, debo estar perpendicular al órgano o tejido. Por otro lado, aquí voy a precisar justamente dos definiciones, las vamos a aclarar y vamos a decir de una vez por todas cuál es la diferencia entre difracción y refracción. Cuando yo estoy ensonando, vean, aquí tengo un lápiz, cuando yo estoy ensonando en un ángulo, dijimos que yo debo estar a 90 grados en la 2D. Si yo estoy diferente de 90 grados y mis ondas de energía, mis ondas vibratorias pasan de un medio con determinada impedancia y velocidad de propagación a otro con una impedancia y velocidad diferentes, en ese momento yo voy a tener una imagen falsa como producto de lo que ya acabo de decir. Se va a generar la famosa ley de Snell. Entonces, cambio de dirección de una onda acústica al viajar por dos interfaces distintas, generando una imagen falsa. Un medio, el otro medio. Si yo aquí coloco entre los dos medios el espacio que queda, a ese le llamamos interfaz. Y si coloco aquí mi sonda de ultrasonido, la línea de información que se está generando, vean la trayectoria que lleva, en ese momento cambia, por eso dijimos cambio de dirección, generando una imagen falsa. Pero ojo, que también la imagen que está hacia dentro del otro medio aparece no en la continuidad que debería de ser. Por lo tanto, siempre vamos a obtener una imagen falsa. La imagen verdadera sería en esta trayectoria. ¿Ok? Y acá tengo una distinta. En la vida real, cuando nosotros estamos trabajando, ¿cómo se ve una refracción? Vean, esta es la calota de un feto en un estudio obstétrico. Resulta que en los bordes yo veo estas imágenes blancas aquí a los lados, que me asemejan que parecería que la calota tiene un mayor tamaño, que no lo es. Esto que estamos viendo aquí hacia un lado es un fenómeno de refracción, es una imagen falsa. Y de ahí, de la refracción, según la ley de Snell, es de donde surge la famosa dispersión, también de la que hablaremos en su momento. No confundir esa refracción con la difracción. En la difracción yo habitualmente me encuentro, o mis líneas de información, mis líneas de sonido, si le quieren llamar así, se encuentran siempre, de sí o sí, con un borde curvo. Y en el momento de encontrarse con un borde curvo, esta línea de información que venía aquí, pum, cambia de dirección. Y si cambió de dirección, pues la dirección que continúa en esa línea ya no tiene energía para comprimir. Por lo tanto, se pierde. Por lo tanto, me genera sombras laterales como esto que tengo aquí a los lados. Le llamamos colas de chilindrina. Sombras por difracción generadas por un borde curvo. Sombras de difracción generadas por un borde curvo, sumadas aquí a la refracción. Entonces, no confundir. Refracción es imagen falsa, difracción es sombra lateral. Aquí la tienen, difracción, y acá lo tienen, refracción. La refracción, en este caso muy particular, puede hacer que yo sobrevalore una medida. Así que debo tener en cuenta la física para trabajar mis estudios, el que sea. Otra vez tengo aquí el fenómeno de refracción, haciendo que la calota se vea un poco más grande, y mis sombras laterales, mis colitas de chilindrina, que también aparecen aquí, que son las sombras de difracción. Entonces, no confundir, por favor, refracción, refracción, difracción, las sombras. Aquí tengo un poco de difracción, un poco de refracción. Y aquí no tengo nada de refracción, solo tengo mis dos colitas de chilindrina, que son las sombras laterales en las curvas, en las superficies curvas o formadas por las superficies curvas, que me dan las sombras por atenuación o las sombras por la difracción. Si yo corto vasos en un eje transverso, en un eje corto, en los bordes se van a formar las colitas de chilindrina. Si yo corto un hueso en un corte transversal o lo tomo en un corte transversal, aquí tengo la interfaz grasa-hueso, después tengo el periósteo, luego la cortical, luego hueso esponjoso, cortical, periósteo y la interfaz. Nótese cómo en el borde curvo tengo difracción, en este otro borde curvo tengo difracción. Tal vez antes no se analizaban estos fenómenos así, en pleno, completamente, bien, con el conocimiento de la física. Y decíamos, uy, no sé qué será esto, pero esto no es hueso, no se ve, el hueso no se ve. No, sí se ve, por supuesto que se ve.
Gracias a la doctora Rumack, aquí tenemos un ejemplo también de lo que sería un saco gestacional y que por el fenómeno de la refracción en una línea que no existe, se está generando otra imagen alterna a la que sí pertenece a la imagen real del saco gestacional. Y entonces pareciera que hay dos embarazos, cuando en realidad esta segunda imagen que tenemos aquí es producida por un fenómeno de refracción, es decir, es una imagen falsa. Ahora, quitándonos un poquito, alejándonos un poquito del concepto ya para terminar. En todo mi cuerpo, en todos mis tejidos, siempre va a haber irregularidades. No somos una cajita formada así por líneas rectas. No, nuestro tejido es irregular por naturaleza. Por lo tanto, las ondas que van a ir de regreso, las ondas de eco que van a ir de regreso hacia mi sonda, hacia mis cristales, van a tomar muchas direcciones. Cuando eso sucede, esas ondas que tienen bajas amplitudes contaminan, entran por cualquier línea de información y entonces llenan ahí la pantalla con muchos puntitos grises y a eso le llamamos dispersión. Nótese aquí el relajo que se tienen todas las ondas que viajan para todos lados, entrando por la línea que se les antoja. Así que si ustedes quieren disminuir la dispersión, por favor, no olviden que tenemos una cita en nuestra próxima sección de Hablemos de Ultrasonido en 10 minutos. Por esta ocasión ha sido todo. Insisto, voy a explicar en nuestra próxima sesión cómo eliminar la dispersión. Entonces, sumado a todo lo anterior, la atenuación es la pérdida progresiva de amplitud, ya lo dijimos, amplitud de presión e intensidad sufrida por una onda que va propagándose hacia mis tejidos. Y de esto pues ya hemos hablado. La fricción que se forma en el hueso genera calor, calor que es absorbido, por lo tanto el órgano que más se calienta, en este caso pues es el hueso. Se considera que la intensidad del sonido se reduce, como ya dije, 1 decibel por megahertz por cada centímetro de profundidad. Y ya dijimos también que la atenuación del agua es casi cero, casi no es completamente cero. La del hueso es 5 decibeles por centímetro por megahertz y la del aire 12 decibeles por centímetro por megahertz. Pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo segmento. Hablemos de ultrasonido en 10 minutos de su espacio ecográfico. Hasta pronto.